Bendiciones, mis amados hermanitos. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, de un ser muy especial que es nuestro papá. Hoy vamos a hablar del Padre, aunque la fiesta se hizo el domingo pasado, pero no es tarde para hablar de él y para hacerle un homenaje a papá. Hoy vamos a mirar el papá a través de la Biblia. Por eso vamos a meditar en el versículo de hoy que está en Proverbios 3:12 y dice: porque Dios corrige a quien ama, como corrige un padre a sus hijos. Proverbios 3:12. Sí, aquí en la Biblia están comparando a Dios como un padre, porque Dios es un padre, es el padre por excelencia. Entonces dice que como Dios corrige a sus hijos, así como un buen padre corrige a sus hijos también. Entonces por eso vamos a meditar hoy en el libro de hoy que vamos a estudiar en Proverbios 20 del 5 al 7 y dice así la palabra del Señor. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Esto es palabra de Dios. El proverbio en el 27 en otra versión dice: justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Hermanitos, el título más grande que una persona puede tener es ser papá o padre. Y es también de gran responsabilidad esta tarea. Un padre es la cabeza de una familia. Es quien da la estabilidad y seguridad en un hogar. Es quien no solo provee el alimento en una casa, también provee amor. El modelo a seguir de un papá es Dios. Dios es el Padre por excelencia. Y como es Dios Padre con sus criaturas, así debe ser también un padre terrenal con sus hijos. Un padre ama a sus hijos sacrificando hasta su propia vida. Un buen padre, trabaja hasta doble turno por dar a su familia un bienestar que de pronto él no obtuvo. Y luego, al llegar a casa, dedica tiempo de calidad para estar con sus hijos. Un buen papá da la vida por sus hijos, pero también un buen padre reprende, pero con amor. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo aborrece a su hijo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Es fuerte esta palabra, hermanitos. Muchas veces los papás temen castigar a sus hijos por no verlos sufrir y creen que esto es amor, pero no. La palabra de Dios dice lo contrario: quien no corrige a su hijo es porque lo aborrece, y quien ama a su hijo lo corrige, le da normas con amor. Dios, siendo un padre amoroso, castigó a Adán y Eva. Él los amaba con todo su corazón, y no por eso Dios fue malo. Por eso, cuando papá te diga no me sales a la calle, no tengas esa mala amistad, no mires internet hasta cuando yo no esté, no, es por tu bien, hermanito, es porque quiere lo mejor para ti. Un padre alcahueta, por el contrario, no permite madurar a su hijo. Y al llegar a una sociedad donde él no encajará, va a ser castigado por ella. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios ordena a los padres a instruir al hijo por el camino de él. Un buen padre guía a su hijo. Es diferente ser un papá a un progenitor. Sí, es muy diferente, porque quien embaraza a una mujer y se va, o quien abandona su hogar, él no es papá. Ese no es un papá, porque papá pues, entonces podría ser cualquiera. No, hermanitos, si tu papá
estuvo ahí contigo y te vio crecer y no abandonó el hogar. Valora a ese papá. Dile, papá, cuánto te amo. No tiene que ser el día del padre, un domingo. No, cualquier día, a todo momento, di, papá, gracias. Si algo yo valoro en mis hijos es cuando se me arriman con cariño y me dicen, papá, gracias por lo que me enseñó. Papá, gracias porque me disciplinó. Papá, gracias. Y esto es muy bonito, hermanitos. Hoy vamos a orar y vamos a decirle al Señor, amado Padre que estás en el cielo, a ti hoy damos gracias, Señor, por la vida de nuestros papás, Señor. Gracias, Padre amado, por mi papá, Señor Fernando, que fue un excelente papá. Un padre, Señor, que trabajaba de sol a sol por darnos todo lo que necesitábamos, Señor. Un papá que nos subía a un árbol, Señor, a sus 3 hijos, a hablarnos de la vida, Señor, a instruirnos, Señor. Gracias porque lo recuerdo con mucho amor, Padre amado. Ruego que lo bendigas, Señor. Padre, también te doy gracias por la vida de los papás de los niños y que escuchan este devocional. Gracias por los papás que están leyendo, escuchando tu palabra, Señor. Los que son viendo también el devocional cada día, Padre amado. Te ruego que los bendigas, amado Dios. También sabemos, Señor, que hay mamás que hacen la función de papás. Te pido que las bendigas también. Que sus hijos valoren el sacrificio que ellas como mujeres han hecho, Señor. Que tienen doble rol, Padre amado, y no es fácil criar a hijos siendo papá y mamá. También te doy, Padre amado, gracias por los abuelos de cada uno de mis hermanitos, Señor. Porque hay abuelos también que ejercen el rol de papá, Señor, porque muchos padres han abandonado a sus hijos, Señor, y han sido los abuelos los encargados de hacer esta tarea de papá, Señor. También te doy gracias por los niños, Señor, que tienen padrastros. Hay papás que no son su progenitor, Señor, pero han cuidado a estos pequeños con un amor grande y precioso, Señor. Y te doy gracias por esa vida de ellos, Señor, que ven a estos chicos como sus hijos y los educan, los crían y los instruyen, Señor. Por ellos también te doy gracias, Padre amado. Pon en el corazón de cada uno de los niños que están escuchando el devocional amor, Señor, respeto, reverencia hacia su papá, Señor. Pero también sabemos, Padre amado, que hay niños huérfanos que no tienen familia, Padre amado, pero sabemos y tú nos dices en tu palabra que tú eres el papá de ellos, Dios. Provéele, Señor, bendícelos, te lo pido y te lo ruego, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Sí, hermanitos, ya terminamos el devocional y hoy te digo de corazón, valora a tu papá. El que ejerza esa labor de papá. Como dije en la oración, papá es el que cuida a un niño así no sea su progenitor y le muestra el camino. Le brinda todo lo que necesita. Valóralo y ámalo. Dios te bendiga, hermanito.